¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una sesión más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. En esta ocasión nos da mucho gusto hablar sobre un gran personaje del siglo XX mexicano, de un personaje que nació en Veracruz, nació en Tuxpan el 3 de abril de 1921. Nos referimos a Jesús Reyes Heroles. Realmente, si hablamos de democracia en los tiempos actuales, tenemos que referirnos inevitablemente a Jesús Reyes Heroles, porque en 1977 hace precisamente uno de los reglamentos, de las leyes más importantes que abren camino a los procesos electorales y a la nueva democracia en nuestro país. Pero además de eso, Jesús Reyes Heroles, además de tener esta visión de la participación de la diversidad política, las ideas políticas en nuestro país, también tenía dos objetivos muy claros para el desarrollo de México: la educación y la cultura. Entonces nos da mucho gusto tener esta presentación esta tarde, el día de hoy en la FILU, para que podamos llevar a ustedes este pensamiento a partir de que ese año, justo el 3 de abril, se cumplieron los 100 años del nacimiento de este veracruzano ilustre, nacido en Tuxpan, como lo dije en su momento, que es Jesús Reyes Heroles. Y agradecemos mucho a la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, particularmente a Ramón Rodríguez, que ha estado atrás de esta organización, de esta mesa, para que esta tarde podamos hablar precisamente de Jesús Reyes Heroles. Y para hablar de ello tendremos la conducción de Alejandro Bazáñez. Alejandro Bazáñez es un escritor, es diplomático con raíces también en Tuxpan, es director editorial de la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, es internacionalista por el Colegio de México y maestro en ciencias políticas, que ha estado trabajando también como agregado cultural de la Embajada de México en Japón en 2 ocasiones, y es jefe de prensa, ha sido jefe de prensa de la Misión Permanente de México ante la ONU. Es autor de Los japoneses en Morelos, testimonio de una amistad, que se publicó en el Fondo Editorial del Estado de Morelos, así como también coordinador de la edición bilingüe del Popol Vuh español-japonés, que se encuentra en el Fondo de Cultura Económica. Él ganó el concurso nacional de oratoria en japonés en 1994. Y bueno, esta tarde los dejamos con Alejandro Bazáñez, que nos presentará a los panelistas de esta tarde. Adelante, Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias, Germán. Es un gusto saludarlos. Yo soy Alejandro Bazáñez, director editorial de la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, y me toca hoy acompañarlos como moderador de este conversatorio en el que vamos a hablar de la figura de don Jesús Reyes Heroles, pensador del cambio social, que convocan la revista Praxis y la Universidad Veracruzana en el marco de este importante evento que es la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Quiero agradecer en primer lugar a la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, por su amable hospitalidad, así como al licenciado Germán Martínez Aceves, coordinador de la feria, por su interés en promover con nosotros la memoria de este valioso veracruzano, que fue don Jesús Reyes Heroles. Nuevamente, gracias Germán por este espacio. La Feria Internacional del Libro Universitario surgió en 1994. Se encuentra en su edición número 27 y esta es la primera vez que se lleva a cabo de manera virtual. Hasta el momento se han realizado 100 actividades y este homenaje a don Jesús es el número 101. La feria inició el 27 de enero y va a terminar el próximo 2 de julio. Sus actividades se pueden consultar en la página filu.uv.mx y se transmite en vivo a través de la página de Facebook de la Filu Virtual. Muy bien, les quiero comentar también que la revista Praxis es una plataforma digital que pretende hacer del norte de Veracruz un oasis para la cultura y el pensamiento. Su epicentro, Tuxpan, Veracruz, se proyecta como un paraíso costero de reconocida cultura gastronómica y sede de importantes especies marinas, flora y fauna silvestre, así como sistemas arrecifales y esteros que la convierten en un punto de interés para la protección ambiental. Por otro lado, Tuxpan ha sido cuna de grandes pensadores, y es por ello que en este 2021 nos hemos dado a la tarea de convocar a un homenaje especial para celebrar los 100 años de Jesús Reyes Heroles, destacado intelectual tuxpeño que no solo tuvo importantes responsabilidades al frente del gobierno, fue diputado federal, director de Pemex, presidente del partido, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario de Gobernación,
y secretario de Educación Pública, entre otras cosas, sino que dejó también un importante legado de conocimiento fuertemente sustentado en la historia, de la cual su obra más conocida es El liberalismo mexicano, que siguen siendo para nosotros un faro que ilumina nuestra esencia, nuestro camino, de donde venimos y lo que todavía hoy somos, es decir, nuestros valores culturales más profundos, nuestro ethos mexicano. Por ello me honra presentar aquí a nuestros dos ponentes del día de hoy. Pedro Ángel Palou, profesor investigador de Tufts University en Massachusetts, donde dirige también el Departamento de Lenguas Romances, y a Ricardo Corzo Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Antes de dar paso a nuestro conversatorio, quisiera presentar también a los ganadores de nuestro certamen de ensayo convocado por la revista Praxis y la Universidad Veracruzana, del cual se dieron resultados el pasado 3 de abril, resultando 2 ganadores y 2 menciones honoríficas que quisiera presentar. En la categoría A, el legado de Jesús Reyes Heroles a la cultura en México, el ganador fue Jesús Miguel Islas Santiago, con el ensayo Jesús Reyes Heroles, Vigencia, Esencia y Ausencia, reflexiones a propósito del centenario de su natalicio. En la categoría B, un momento en la vida de Jesús Reyes Heroles, el ganador fue Francisco Gallardo Negrete, con el ensayo Pensamiento y Acción de Jesús Reyes Heroles, frente al golpe de Estado y la dictadura militar en Chile, 1973 al 75. Por otro lado, las menciones honoríficas son 2. Una para Madalena Burelli, con el ensayo Jesús Reyes Heroles, el historiador, el interés por José María Gutiérrez Estrada y la valiosa documentación conservada en el Centro de Estudios Históricos Carso. Por otro lado, Eber Armando Cruz Aceves, con el ensayo Jesús Reyes Heroles, la libertad se forma de libertades. A continuación, mostraremos un video elaborado por los propios ganadores y menciones honoríficas. Hola, los saluda Jesús Islas, estudiante de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Plata, en la República Argentina. El motivo de este mensaje es agradecer a los miembros del jurado del certamen de ensayo Los 100 de Jesús Reyes Heroles, quienes han tenido a bien distinguirme como uno de los ganadores del mismo. Por supuesto, dicha situación me honra mucho y me llena de orgullo. Asimismo, quiero aprovechar el espacio para agradecer y reconocer a la revista Praxis y a las autoridades de la Universidad Veracruzana por esta gran iniciativa que han tenido, pues en cierta manera nos abren o nos han abierto un espacio a la ciudadanía para poder expresarnos y reflexionar en torno a una figura tan importante como lo fue don Jesús Reyes Heroles. En ese sentido, el trabajo que yo presenté, denominado Jesús Reyes Heroles, Vigencia, Esencia y Ausencia, reflexiones a propósito del centenario de su natalicio, busca traer a colación al personaje a partir de esta vigencia que continúa manteniendo hoy en día gracias a su congruencia y a su estatura moral y ética. Es decir, si bien hoy en día notamos una ausencia de cuadros políticos y de políticos profesionales con aquellas características que precisamente demostró don Jesús Reyes Heroles, esto, además de que pudiera parecer frustrante, no debería de desalentarnos, pues en cierta medida la propia existencia de lo que fue Reyes Heroles nos demuestra que es posible contar con este tipo de políticos. Por supuesto, hay que reconocer que si Reyes Heroles de alguna manera se condujo, esto siempre fue con principios, pensando que la política se hace con ideas, que hay que prepararse, y por supuesto lo hizo siempre de manera institucional, a través de las instituciones, jamás debilitándolas. Entonces, ese tipo de lecciones históricas nos son muy útiles en el presente, cuando tenemos una ausencia
de referentes políticos que demuestren estas características. Entonces, bueno, pues la invitación es a que juntos reflexionemos y que sigamos discutiendo sobre el personaje, porque de ninguna manera es algo trillado ni salamero, todo lo contrario, es necesario, es justo y es preciso, porque a través de personajes como Reyes Heroles nos damos cuenta que es posible que los ciudadanos y quienes nos interesa la cosa pública pues demandemos mejores políticos profesionales más preparados, que se preocupen, hombres de Estado. Eso es lo que estamos requiriendo, y en ese sentido Reyes Heroles fue un gran ejemplo y debemos estar orgullosos de eso, de que haya personajes, hombres, mujeres esforzados que han sabido responder a los problemas de su tiempo. Así que bueno, no me resta más que agradecerles nuevamente el espacio y mandarles mis saludos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Gallardo y en el marco de la conmemoración por el centenario del natalicio de Jesús Reyes Heroles, la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente y la Universidad Veracruzana me han invitado para hablar sobre este célebre personaje. Aprovecho este espacio, pues, para comentar brevemente una de sus facetas menos conocidas, su relación con Salvador Allende y con el efímero gobierno democrático chileno del primer tercio de la década de los 70. Recordado por su destacado papel en la renovación de las instituciones políticas mexicanas, a Reyes Heroles lo caracterizó un alto sentido humano que traspasó fronteras. Conoció al presidente Allende en mayo de 1972 y a partir de ese momento ambos se profesaron una amistad sincera. Después del 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado que derrocó a Allende y que acabó con su vida, Reyes Heroles impulsó importantes proyectos de solidaridad internacional. Organizó actos en repudio del gobierno de Augusto Pinochet, participó en foros internacionales que pretendían sacar a la luz los crímenes de la dictadura y además fue uno de los principales promotores de la fundación de la Casa de Chile en México, un refugio para perseguidos políticos que estuvo en pie durante casi 2 décadas. A 100 años de su nacimiento, es prudente quizá recordar a Reyes Heroles como lo que fue. Por un lado, en la vida pública, un político comprometido con la defensa de la democracia. Por otro, en la vida privada, un individuo capaz de los más altos valores humanos, entre ellos la amistad. Al acercarme a Jesús Reyes Heroles, lo que más me llamó la atención es que este importante político e intelectual mexicano del siglo XX, autor del liberalismo mexicano, se interesara en los últimos años de su vida a un personaje de la reacción, a un monarquista, a un personaje que está ligado a un pasado que todavía irrita. Se trata de José María Gutiérrez Estrada, quien en 1863 presidió a la Comisión de Mexicanos que en Miramar ofreció la corona del trono mexicano a Maximiliano de Habsburgo. Reyes Heroles empieza a interesarse y a estudiar este personaje en un momento en que todavía la historiografía preeminente trataba de descreditar todo lo que entraba bajo la genérica etiqueta de conservadores. Reyes Heroles no se detiene en los prejuicios sobre Gutiérrez Estrada, sino va más allá, trata de entender por qué se llegó a la solución monárquica. Reyes Heroles no compartía las ideas de Gutiérrez Estrada, pero eso no le impide interesarse en ellas, consciente de los aportes que pueden dar al conocimiento de la realidad, problemas y dinámicas de México del siglo XIX.
No se puede prescindir de un pasado y de ideas que también forman parte de la historia mexicana y que nos ayudan a entenderla más. Y esto Reyes Heroles lo había entendido antes que otros. Hola, ¿qué tal? A propósito del centenario del natalicio de Jesús Reyes Heroles, me gustaría leer este pequeño discurso que preparé. El 3 de abril de 1921 nació en Tuxpan, Veracruz, uno de los pensadores mexicanos que aportó bases y conocimientos para la política de México. Un hombre entregado de lleno a la filosofía y al derecho, a la historia y a la economía, ciencias gracias a las cuales logró acercarse al Estado laico, del que fue un ferviente defensor. A su vez, Reyes Heroles creó una comunión entre las artes y las comunidades rurales. Poco se habla sobre su participación al interior de la cultura. Fue gracias a él, como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, que manifestó la urgente necesidad de acrecentar el número de bibliotecas en el país, labor magnánima que realizó al aumentar de 300 a 2.500 bibliotecas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Político intelectual como Vicente Lombardo Toledano, José Vasconcelos o Griselda Álvarez, con quienes mantuvo estrechas similitudes con respecto a la filosofía, a la literatura, a la escritura, a la política y al amor por la cultura. Por cierto, este término de político intelectual fue analizado por él, acuñando la necesidad en México de políticos intelectuales al servicio del pueblo, no como agentes separados. Reyes Heroles implementó medidas para la difusión de las artesanías hechas por los estados ubicados en los extremos del país, es decir, del norte y del sur. De igual manera, logró impulsar en poblaciones indígenas metodologías ideológicas desde las artes para crear conciencia social en los estudiantes de educación básica, de alguna manera para que se entremezclara la libertad de pensamiento con un pensamiento a la vez crítico, lo cual fortalecería el criterio de las infancias para convertirse eventualmente en una ciudadanía pensante, alejada de la manipulación. A su vez, esta educación era complementada con planificaciones que tenían por objeto la erradicación del analfabetismo en comunidades rurales. Tan mal hablado, decían quienes lo conocieron, como bien encauzado era su discurso, y él mismo. Un hombre a quien indudablemente se debe retomar en la cultura e historia mexicana. Muchas gracias. Pues bien, espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Les quiero comentar que el certamen de ensayo centenario del natalicio de Jesús Reyes Heroles contó con la participación de un importante jurado calificador y quiero aprovechar el espacio para presentarlos. El jurado estuvo conformado por el maestro Adolfo Castañón, poeta, ensayista, editor y crítico literario, Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el año 2003 y también Premio Nacional de Literatura de Mazatlán, Premio Javier Villaurrutia, Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo 2010, el Premio Alfonso Reyes, la Orden de las Artes y de las Letras por el Gobierno de Francia. Asimismo, nuestro jurado estuvo compuesto por la maestra Celina Márquez Taff, académica de carrera y profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, maestra en literatura mexicana por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la misma universidad, candidata a doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y la Universidad Veracruzana, y entre sus obras publicadas tiene El laberinto de voces y El mensaje comunicativo. Otra de nuestras participantes como jurado fue la doctora Patricia Rosas Lopategui, profesora de Literatura y Cultura Mexicana en la Facultad de Estudios Chicanos de la Universidad de Nuevo México, autora de diversas biografías y compiladora de textos inéditos de Elena Garro, como Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, y testimonios sobre Elena Garro, compiladora y de obras como Yo quiero que haya mundo, de Elena Garro, 50 años de dramaturgia y diálogos con Elena Garro, entre otras obras. Y por último, el cuarto miembro de nuestro jurado fue el maestro Juan Francisco Hernández, profesor universitario, escritor y fotógrafo franco-mexicano,
que trabaja en el Departamento de Idiomas de la Universidad Católica de Lovaina. Es maestro en Administración Pública y Ciencias Políticas con estudios de doctorado en Letras Modernas. Ha obtenido como reconocimientos literarios el Premio de Narrativa Tirant do Blanc y el Premio Orfeo Català de Mexique. Es colaborador regular en la revista Praxis, así como en otros medios como El Diario de Galicia, El Siglo XXI, de Valencia y Primera Página. Pues bien, este fue nuestro jurado. Ahora sí, quisiera dar inicio a nuestro conversatorio con el profesor Pedro Ángel Palou y el doctor Ricardo Corso. Me voy a permitir presentar a Pedro Ángel Palou. Él es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología de la Cultura por el Colegio de Michoacán. Ha sido ministro de Cultura del Estado de Puebla, director de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Autores de México en Puebla, profesor en Middlebury College, rector de la Universidad de las Américas, investigador residente en la Sorbona de París y en Dartmouth College, y actualmente profesor en Tufts University en Massachusetts, donde también dirige el Departamento de Lenguas Romances. Es autor de más de 50 títulos de diversos géneros como poesía, Catálogo de las Aves, Cuento, Música del Adiós, Los Placeres del Dolor, Amores Enormes, este último ganador del premio Jorge Ibargüengoitia. En el género de ensayo ha escrito El clasicismo en la poesía mexicana, El fracaso del mestizo y La casa del silencio, ganador del Premio Nacional de Historia Francisco Javier Clavijero, así como La ciudad crítica, ganadora del Premio René Uribe Ferrer. En novela tiene títulos como En la alcoba de un mundo, Paraíso clausurado y una serie de novelas históricas dedicadas a Cuauhtémoc, Morelos, Zapata, Pancho Villa, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. Su novela Con la muerte en los puños lo hizo acreedor al Premio Javier Villaurrutia en 2003 y fue finalista en 2009 del Premio Iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa, con la novela El dinero del diablo. Pues a continuación quisiera dar la palabra a Pedro Ángel Palou. Muchas gracias, Alejandro. Es un placer compartir esta mesa con el doctor Ricardo Corso y estar de vuelta, aunque sea de manera virtual, en mi segunda casa, que es la Universidad Veracruzana. Uno de los libros a los que se ha referido Alejandro es justamente La ciudad crítica, que es uno de los 3 libros que ya tengo editados en la Universidad Veracruzana. Soy un orgulloso escritor de la UV. Agradezco pues entonces también a la universidad esta hospitalidad y a la revista Praxis y a Alejandro Basáñez la invitación a hablar el día de hoy de don Jesús Reyes Heroles, al que no gratuitamente le seguimos diciendo don Jesús, propios y extraños. Octavio Paz en alguna época criticaba a Carlos Monsiváis diciendo que más que ideas tenía puntadas. Se refería, por supuesto, a la tendencia del cronista de usar el ingenio y el juego verbal. Poco después, Octavio Paz lo invitaría a colaborar en su revista y no volvería a referirse a él en estos términos. Jesús Reyes Heroles, a quien, como ya dije, le seguimos llamando don Jesús, es recordado por propios y extraños tristemente por un puñado de frases célebres y no por su legado en la política y en las instituciones por los que trabajó con ahínco durante muchas décadas. Para muestra un botón. En política la forma es fondo, lo que resiste apoya, puerta abierta para que se vayan los oportunistas, mal que sufre cualquier partido. En el ejercicio de la política hay que aprender a lavarse las manos con agua sucia. O en política, lo que por el elevador sube, por el elevador baja. Algunas de ellas. Quizás su cercanía con el otro político veracruzano presto a los dichos, Ruiz Cortines, a quien le agradaban también estas gracejadas, fue una de las influencias tempranas de Reyes Heroles. O tal vez que en medio de la mediocridad de nuestros políticos, la cultura y la inteligencia de don Jesús eran demasiado contrastantes. Esa exaltación de ineptitudes de la que hablaba Ruiz Harrer seguramente lo movía permanentemente al sarcasmo. Pero la obra pública e intelectual suya es mayúscula. 8 tomos de obras completas en la edición del Fondo de Cultura,
modificaciones sustanciales a Pemex, donde fundó el Instituto del Petróleo, gran visionario en gobernación y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ustedes lo recordarán, se volvió, entre otras cosas, no solo un instituto de asistencia y de seguridad social, sino el mejor promotor y empresario teatral del país, gracias a don Jesús. En su propio partido, el Revolucionario Institucional provocó cambios señeros y creó un instituto de ideas políticas, no solo un organismo de compra-venta electoral, como se han convertido los partidos políticos hoy en día, tristemente, en nuestro país. Aquí, sin embargo, nos ocuparemos más bien, y por limitaciones del tiempo, de manera muy particular, a su contribución en la educación pública en México. Estuvo al frente de la SEP al final de una vida cortada, truncada a sus tempranos 64 años. Para mí, Jesús Reyes Heroles es el intelectual orgánico por excelencia en el sentido gramsciano del siglo XX mexicano, mucho más que Vasconcelos. Reyes Heroles merece, y por eso aplaudo enormemente esta iniciativa de la revista Praxis, merece ser revisitado con seriedad. Aquel que dijo con claridad, y lo cito, somos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, antes del consabido y citado, en política frecuentemente la forma es fondo. Y qué curioso lo que pasa con las frases célebres, ¿verdad? En la frase ya recordada y citada múltiples veces, el adverbio frecuentemente no aparece. Entonces parece que don Jesús estaba diciendo una máxima de la Rochefoucauld y no contribuyendo al debate público. Cuando llegó a la SEP en 1982, tenía una encomienda particular: transferir el control de la educación básica y normal a los estados, parte de la llamada descentralización propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo hacerlo con un charro como Jongitud Barrios? Con mano dura, pero también con el poder de sucesivos decretos, con política, mucha política, lavándose las manos con agua sucia. Transformó las llamadas delegaciones de la Secretaría en unidades de servicios educativos a descentralizar y creó los servicios coordinados de educación en cada uno de los estados donde iba, poco a poco, negociando con su talante de antiguo caballero. Me atrevo a decir que si hubiera sido presidente, y vamos a llegar a eso un poquito después, Jesús Reyes Heroles hubiera sido nuestro Churchill. Iba firmando entonces convenios y lo logró hacer con una docena de gobernadores para esa descentralización educativa. La idea era combatir con eficiencia administrativa, pero también con una revisión de la calidad de la educación, el poder del CENTE y volver a adquirir la rectoría de la educación nacional robada por el sindicato. Solo un político tan experimentado y capaz podía lograrlo. Lo que don Jesús pretendía, en realidad, era una verdadera revolución educativa, una que quizá no teníamos en México desde los cambios en los programas de estudio de la famosa reunión de Chetumal. En sus palabras, no solo se trataba de educar, sino, y cito ahora otra vez a Reyes Heroles, fortalecer nuestros valores fundamentales, remover lastres y rutinas viciosas, combatir la ineficiencia administrativa. Más aún, decía Reyes Heroles, adecuar la enseñanza a las nuevas condiciones de la sociedad, elevar la calidad de esta, desterrar el analfabetismo y seguir usando la educación como instrumento de la igualdad social para procurar equilibrio entre los aspectos informativos y la misión formativa de la educación. No se nos olvide que el político veracruzano fue también profesor él mismo. 2 décadas, el titular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en otras universidades donde también ejerció como docente. Como teórico, había escrito su clásico El liberalismo mexicano y desde 1968 era miembro de la Academia Mexicana de la Historia y un año después de la Real Academia de la Historia en España. En sus pocos años en la SEP, defendió la laicidad de la educación en México como lo haría un liberal de su talante. Todavía sentimos ecos
de su famosa comparecencia en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 1984 ante los diputados de Acción Nacional. Reyes Heroles había sido también diputado federal. Reyes Heroles sabía ser nuestro Cicerón. A González Torres les petó en estos términos: enseñar en la escuela oficial todas las religiones como ustedes proponen, sabiendo que pronto ese proceso va a conducir a la concentración en una sola religión y volver a los viejos conflictos del siglo pasado, es absurdo. Le gustaban los debates y sabía responder de bote pronto. Pero su mayor lucha, y por supuesto no del todo perdida a pesar de su temprana muerte, fue, como ya dije, con el sindicato. El CENTE no quería perder el control de la educación formal. Pero estamos ante don Jesús Reyes Heroles, no ante un improvisado. Entonces, el golpe maestro suyo consistió en decretar en ese mismo 1984 que los estudios normales equivaldrían a licenciatura y que los maestros que desearan estudiar debían tener la preparatoria terminada. Desde entonces, y gracias a él, ser maestro en México no es ser un subprofesional en nuestro país. A ratos, y esta parte, digamos, de la biografía política o intelectual no se ha estudiado mucho, pero a ratos, y lo podemos ver por sus propias declaraciones, el presidente no le daba a don Jesús, sin embargo, la fuerza política que requería por seguir negociando con el sindicato. Reyes Heroles requería de un respaldo total del presidente, pero la crisis económica y los sucesivos conflictos lo harían imposible. Aún así podemos decir que don Jesús, con mano izquierda, doblegó al charrismo en muchos de sus movimientos políticos. Hoy que el CONACYT y el SNI han sido atacados y menoscabados, no debe olvidársenos que además de lo ya mencionado, fue justamente Jesús Reyes Heroles quien fundó el Sistema Nacional de Investigadores. Creó con mano sabia una serie de políticas para mejorar la administración en general y los aspectos académicos de la educación superior en México, así como un excepcional Programa Nacional de Bibliotecas, del que muchos fuimos beneficiados. El lector voraz, omnívoro, tenía que dejar huella también ahí, a pesar de solo haber estado 2 años en la SEP. La cultura y la educación para don Jesús Reyes Heroles pertenecían al mismo orden. No había uno sin otro. Al inicio de su gestión, solo para que los números nos hablen un poco, había 300 bibliotecas, si así se les podía llamar a muchas de ellas, en todo el país. Al final del sexenio, gracias al Programa Nacional de Bibliotecas, había ya 2.500, una en cada municipio donde hubiera una escuela secundaria, el 85% del país. No se nos olvide también el programa, o llamado más bien, Plan PACAEP, por sus siglas, Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, fundado en 1983. Como en todo, era un visionario. La idea era articular la educación primaria a su contexto cultural con un enfoque constructivista a la Vygotsky. A Reyes Heroles le debemos el Programa Nacional de las Fronteras, que se llama Programa Cultural Nacional de las Fronteras, que dio incluso lugar después a la descentralización del Colegio de México y a los primeros colegios de las fronteras, norte y sur. Y a un programa que solo podía venir de la pluma de don Jesús, el título, Dignidad y Decoro de la SEP. Si ustedes hoy en día escuchan eso, la lectura es muy simple. No había ni dignidad ni decoro antes de la llegada de él. Por eso había que hacer un programa de dignidad y decoro, justamente las dos cosas que le faltaban a la Secretaría de Educación Pública. Reyes Heroles combatió siempre la necia idea de Ortega y Gasset de que la política y el intelecto son dos reinos separados. Lo mismo decía Unamuno en España, siempre decía: yo prefiero ser inteligente que intelectual, burlándose de su archienemigo don Jesús Ortega y Gasset. No puede haber políticas sin ideas, sostenía. También afirmaba, volviendo al ingenio de sus frases, que los libros no le hacían daño a la cabeza de los políticos, porque el problema no eran los libros, sino la cabeza de algunos de ellos. Y esto viene a cuento en estos días aciagos de política rebajada a politiquería. No puede ser nadie a la misma vez dueño de la rebeldía y dueño del poder. No se puede ejercer de estadista
y mandar al diablo a las instituciones. Incluso si se quiere leer la historia recientemente, como los renglones torcidos del neoliberalismo, para parafrasear el título de Torcuato Luca de Tena, hay que defender la democracia, hay que defender la sana división de poderes. Para participar en este foro, revisé de nuevo los ensayos importantes de Don Jesús y me sentí, como dije hace un rato, frente a un verdadero intelectual orgánico. Alguien que pensaba que la acción no está reñida con el pensamiento. En algún momento, a finales del espantoso sexenio de Díaz Ordaz, su nombre sonó para ser el nuevo presidente dentro del esquema del famoso dedazo. El problema es que para hacerlo tendría que cambiarse la ley, pues no era hijo de dos mexicanos, un impedimento hasta entonces. Don Jesús se negó. No se iba a modificar la Constitución para hacer caber su caso individual. No se podía permitir un legalista como él alterar los renglones de la historia. En el presidencialismo de entonces hubiese costado una firma y brindar con un coñac. Todo esto viene a cuento porque hoy en día estamos viviendo un ambiente de río revuelto y de ganancia de maledicientes. Hoy estamos viviendo un ambiente que Don Jesús seguramente reprobaría de la A a la Z. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Ángel Palou. Muy interesante pensar en todas las aportaciones que hizo Reyes Heroles a la educación en México, su papel para combatir al sindicato de la educación en ese momento, a Longitud Barrio, pues me parece que lo ponía en un dilema, ¿no? Porque él, siendo una persona que defendía el derecho a huelga o todas estas tradiciones liberales del derecho laboral, de los derechos laborales, al mismo tiempo, pues sí, tenía que mediar en estas situaciones para poder llevar a cabo su proyecto, ¿no? Que era llevar realmente las bibliotecas a los municipios, modernizar la educación primaria, la exigencia de la educación del nivel preparatoria para los maestros y todas estas cuestiones que son fáciles en la retórica, pero un hombre que puso sus ideas, un hombre de acción y a la vez un hombre de ideas, ¿no? Me parece que refleja usted muy bien esta doble faceta de Reyes Heroles, que se expresa también en este ensayo que publicó sobre Mirabeau y la política, ¿no? En donde él disiente de la opinión que tenía Ortega y Gasset acerca de que solo se puede ser un buen intelectual o un buen político, pero no las dos cosas, ¿no? Que los políticos no deberían de aspirar a ser intelectuales y los intelectuales no aspirar a ser políticos, partiendo un poco de la idea de Weber en su ensayo El científico y el político, que se arraigó mucho en la cultura mexicana, esta noción de que los intelectuales tienen una tendencia a ver el mundo muy simplificado, ¿no? Este reduccionismo. Y Reyes Heroles ha probado que no, que al revés, entre más cultura, entre más conocimiento de la historia tenga uno, más acertada puede ser su labor, su desempeño al frente del gobierno. Entonces, me parece que este tema, por ejemplo, de que hubiera sido nuestro Churchill de haber llegado a la presidencia, sin duda, creo que, y otro punto que me llamó la atención, de José Vasconcelos, la comparación que hizo usted con José Vasconcelos. ¿Por qué? ¿Por qué pensaría que es un ideólogo todavía más destacado que él? Alcancé a escuchar alguna referencia de este tipo, ¿no? Yo sé que se le ha comparado con, pues no sé, con Narciso Bassols, con Alfonso Caso, con Vicente Lombardo Toledano, con Manuel Gómez Morín, con Cosío Villegas, pero es posible que su contribución, como bien dice usted, haya sido todavía más profunda en tratar de desentrañar cuál es ese rasgo distintivo del liberalismo social mexicano que se diferencia de la tradición de los primeros, digamos, liberales, como José María Luis Mora, que eran los escoceses de la logia escocesa, que era un tipo de liberalismo quizá más orientado hacia lo ilustrado, le llamaban ellos, ¿no? Como este concepto del liberalismo de John Locke,
solo se le permite a los que son propietarios, ¿no? No todo el mundo puede votar solo, ¿no? Entonces, esta tradición que él reconoce, me parece muy interesante como usted la plantea, como la persona que identifica este rasgo distintivo y lo lleva a sus últimas consecuencias en lo que se llama el liberalismo social, comprometido hasta el punto de la educación, ¿no? De llevar a hacer que la educación responda a un interés social, popular, para el interés público. Pues bueno, no me voy a detener ahorita para preguntas y respuestas, pero al final me gustaría que sí lo hiciéramos. Entonces voy a pasar a darle la palabra al doctor Ricardo Corzo, no sin antes presentar una breve semblanza de él. El doctor Ricardo Corzo es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene un doctorado en Historia por la Universidad de París. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Libre de Berlín y en el Centro de Investigaciones Flaxo. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, miembro de número de la Academia Mexicana de la Educación y profesor de la asignatura de Historiografía Contemporánea en la Facultad de Historia de la misma universidad. El doctor Corzo Ramírez es autor y coautor en temas de historiografía regional, biografía política, educación y cultura política. Además de colaborar regularmente con la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, ha sido jefe del Centro de Estudios Históricos, primer director de la Facultad de Sociología, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas, director del área de Humanidades y secretario académico, entre otros cargos dentro de la Universidad Veracruzana, obteniendo la medalla al mérito de esa institución en el año de 2010. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor Ricardo Corzo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un privilegio acompañarme y escucharte a ti, escuchar a Pedro y a todos los amigos. Yo voy a hablar en esta ocasión de una faceta de la obra intelectual de Reyes Heroles. Pero en primer lugar quisiera aclarar que yo no tuve el honor de conocerlo en mi estancia en México, cuando ya tenía Reyes Heroles un reconocimiento, vamos a decir, en el medio intelectual. Fue justamente Francisco López Cámara, en una materia sobre historia de las ideas, que él, como autor, Francisco López Cámara, de un libro que se titula ¿Qué es el liberalismo?, recomendó ampliamente la obra de Reyes Heroles para explicar a sus alumnos, para explicarnos cómo es que un mexicano con un esfuerzo titánico había hecho y explicado la encarnación del liberalismo de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestros procesos específicos en la historia del país. Es decir, no es verdad que fue solamente un trasplante de ideas, sino fue la encarnación de acuerdo a nuestras circunstancias, como nos recomendaron que viéramos el ejemplo claro en la obra magna que es El liberalismo en México, de Reyes Heroles. Posteriormente, en otra plática, ya no en un curso formal, el doctor Silvio Zavala comentó, también ilustre historiador mexicano que también ya no está con nosotros, comentó que si algo tenía de especial la obra de Reyes Heroles, es de que ofrecía una perspectiva histórica de las ideas, sin esa, vamos a decir, sin ese marco de citas y de rebuscamientos que la hacen tediosa, sino que tenía el estilo muy propio, didáctico y claro de transmitir las ideas. Y en consecuencia, no solamente para Silvio Zavala, no solo era un destacado pensador, sino también un destacado difusor, porque había hecho que su obra fuera
de alguna manera comprensible, pues no sé si para la clase política, pero al menos sí para la cultura general de la clase media y de los intelectuales de la época. Otro punto de referencia que quiero para contextualizar el pensamiento intelectual o el pensamiento de Reyes Heroles, y en particular la historia, es decir, los momentos en los cuales de su paz, en su etapa formativa y profesional, el debate básico de que ya Stanley Ross, a finales de los 40, principios de los 50, había planteado un gran reto. El reto que nos decía era justamente: ha muerto la Revolución Mexicana, y a partir de eso, pues obviamente que pues, se motiva hasta donde esté el agotamiento del sistema unipartidista que surgió con la Revolución de 1910. Reyes Heroles, ustedes lo han constatado, tuvo una biografía, nace en Tuxpan, se traslada a Tampico, posteriormente a San Luis, posteriormente llega a la UNAM, forma parte de unas generaciones que van a discutir mucho en el contexto lo que es, bueno, qué es lo mexicano, qué es el liberalismo, qué es el socialismo mexicano, el anarcosindicalismo, qué es justamente la democracia. En ese contexto también apareció obviamente un libro muy significativo, La democracia en México, de don Pablo González Casanova. Ese contexto es muy importante tener como referencia para analizar las ideas. Ahora bien, yo voy a citar una frase que a mí me ha permitido, ahora que estamos celebrando el centenario del natalicio, me ha permitido ver o discutir o analizar la interpretación que tiene sobre la historia Reyes Heroles, independientemente del liberalismo o bien aunado al liberalismo. Tengo una cita de él justamente que dice: la historia es la política mirando hacia atrás, como la política es la historia mirando hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto desde un punto de vista de la historiografía del siglo XX? Bueno, Jesús Reyes Heroles, muy rápidamente lo quiero comentar, se sitúa dentro de la tradición historicista crítica. ¿Qué quiere decir? Historicista crítica de acuerdo, sin que tenga una relación directa, con Benedetto Croce, el italiano que fue, si ustedes quieren, también historiador, pero también político, que se opuso al fascismo y que obviamente dejó mucho más claro esa entrega de su pensamiento a ver los procesos históricos y, si ustedes quieren, el devenir de la historia. ¿En dónde veo yo cierto paralelismo o bien no cierto paralelismo? Un paralelismo con el historicismo crítico, en la idea de la libertad, que es, de alguna manera, el demiurgo en el cual vamos a construir el pensamiento que buscó Reyes Heroles explicar. Explicar un proceso en que la historia nacional, la historia de México, arrancando, si ustedes quieren, del proceso de la independencia hasta los días, particularmente con las reformas de 1857, la revolución y luego su participación en la vida pública, para él es un proceso en los cuales México tiene que entrar y debe de encauzarse hacia la democracia. No puede o no desea y no se debe irse hacia los regímenes totalitarios. No fue muy partidario, como todos debemos saber o sabemos, de que sin desconocer lo valioso de las aportaciones de la historia social y marxista, no fue muy partidario de las interpretaciones, vamos así a decirlo, ortodoxas de los procesos históricos. Él fue más partidario de cómo fueron dándose las conversiones y las reconversiones de valores políticos en los grupos, tanto de conservadores como de renovadores y liberales
o republicanos. Ese es un asunto que para nosotros, desde el punto de vista de la historia es muy interesante saber cuáles eran las fuentes, cuál era el contexto que le fue llevando a pensar que si nosotros conocemos la historia de mejor manera, nosotros podemos ver el proceso de construcción de una sociedad democrática, de una sociedad que él llamó fluctuante, de una sociedad que no tiene un camino definido, pero sí tiene, de alguna manera, una vocación en la cual las ideas, como es el liberalismo, hay que recordar que sirven para aprender cuáles son justamente vamos a decir, los principios y los marcos teóricos que pueden construir las estructuras, las instituciones y los organismos. Yo creo que efectivamente en sus cursos que ofreció de teoría del Estado, que es obvio que ahí incluso hubo otro que también estudió teorías del Estado, como fue López Portillo, era un tema en la ciencia política de aquel tiempo, estudiar la formación del Estado moderno. Y Reyes Heroles, desde una perspectiva histórica, sitúa pues la constitución del Estado moderno mexicano. No es solamente que se haya quedado con una historia nacional, localizada, focalizada, nada más, sino que ve justamente todos los hilos que condicionan procesos más globales. En este sentido, él va a vincular sobre todo el papel de los sujetos históricos que para él están, si bien determinados por las circunstancias, determinan a las circunstancias. Y ahí es como explica, sobre todo en los pasajes de cómo se fue dando la secularización del Estado frente al corporativo religioso, va explicando con detalle los procesos, los sujetos y las medidas y disposiciones y decisiones que se tomaron para poder ir poco a poco, de manera gradual, en esto que es el zigzag de la historia, en el cual vamos dando, si ustedes quieren, vamos de un lado y a veces quedamos al centro y luego nos inclinamos hacia otro lado. Es decir, no hay un proceso lineal. En eso también es un histórico, un pensador o ejercita la historia de una manera en la cual las contradicciones no las ve de alguna manera calificándolas por calificar, sino simple y llanamente las presenta para ver las condicionantes que se dieron. Sobre todo les digo, los pasajes que nos dan previo a la Constitución de 1857 son magistrales aún hoy día. ¿Por qué? Porque delata un comportamiento que no hemos cambiado en demasía 100 años después, o más de 150 años después. Esta situación en la cual, ¿cómo se va logrando que se establezcan principios básicos del liberalismo democrático y que esto haga que de todos modos se vaya presentando frente al federalismo que sigue siendo un sustrato de forma de organización política, y él encuentre dos cosas para justamente retomar. Es el liberalismo ilustrado que se tiene ya para el porfiriato, el liberalismo ilustrado, frente a un liberalismo democrático, aunque se llamaran socialistas o que se llamaran anarcosindicalistas, que van a desembocar todos a la Revolución del 17. Dos liberalismos mínimo pone. No habla exactamente ya de conservadores y de liberales, pero sí habla de que ya en la sociedad, en la cultura política que se va a tener sobre todo con los científicos, vamos a tener nosotros liberales, mismo Justo Sierra, liberales de alguna manera ilustrados. Pero por el otro lado, como podría decirse, va a surgir una corriente muy fuerte que la va a comprobar cuando es secretario ahí hay testimonios, cuando es secretario de Heriberto Jara,
que le da algunas referencias de lo que es ser un liberalismo democrático, contrario a lo que decía Jara, que él era un socialista, ¿no? No tuvo, o tuvo, no tengo pruebas, no hay pruebas, yo no he trabajado estos aspectos, pero yo sí quisiera ir cerrando mi intervención con que el aspecto de cómo aborda la construcción de la historia Reyes Heroles. En su libro y hay algunas exposiciones, discursos sobre todo, que seguramente quien haga análisis muy puntuales de ello lo va a encontrar, yo creo, o va a refutar la manera como trabajaba a los sujetos históricos. Los sujetos históricos, los personajes que le tocan participar en la historia, son personajes controvertidos. No todos nacemos buenos, no todos nacemos malos, o somos malos. Somos personajes que estamos nosotros a la deriva un poco de las decisiones en las cuales está reclamándose las necesidades del país, las necesidades del entorno, las necesidades del mundo. En ese sentido, él es un fiel creyente, yo me atrevería a decir, a pesar de que no era de golpe de pecho, un ferviente creyente en la libertad, en la democracia. Y por tanto, cuando estamos nosotros allá en los años 70, me voy para allá, cuando se ve qué va a ser el futuro de este país y estaba impregnada la UNAM de que, bueno, una salida podía ser la revolución socialista, otro corriente era la corriente reformista. Y en esa corriente ya cité a don Pablo, ya cité a González Pedrero, ya citó pues obviamente a Reyes Heroles. Hay toda una corriente en la cual se cree posible la modificación de los sistemas políticos para poder reactivar, revivir la revolución que estaba, de acuerdo a Stanley Ross, acabándose o feneciendo en un agotamiento de un corporatismo, de una corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Es en ese sentido que más destaca Reyes Heroles, porque da la pauta para hacer las reformas necesarias que reencaucen a la vida democrática. Yo alabo mucho que obviamente lo pensado en los años 70 y sobre todo lo logrado en el año 77 y que todavía estamos nosotros en un proceso, nos ha llevado efectivamente, como muy bien dijo Pedro, a estar viviendo en esta sociedad fluctuante y sobre todo en una política un poco desquiciante que necesitamos a Reyes Heroles para que diera señales, indicaciones de que los procesos no han acabado. Hay esta situación, de acuerdo al historicismo crítico, en los cuales avanzamos y podemos retroceder. Seguimos avanzando y seguimos. Es decir, esa contradicción en la cual la historia no está acabada. La historia tiene un devenir, tenemos un futuro, debemos tener esperanza. Yo quisiera, y concluyo con ello, que me gustaría, alabo que su hijo haya resaltado eso, de que su padre, si algo tenía, es que se quedaba reflexionando más de una ocasión para emitir cualquier juicio, tomar cualquier decisión. Yo creo que esa cautela, no solamente el conocimiento y sabiduría que tuvo Reyes Heroles hay que pedirle a los políticos, pero sí tener la calma y la serenidad que requiere los procesos históricos y el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Corzo, por su ponencia. Estos temas que usted señala acerca del historicismo crítico de Reyes Heroles, de la tradición de Benedetto Croce, de las tendencias hacia el fascismo, que fueron muy comunes, hacia el totalitarismo, que fueron comunes en Europa y que México hábilmente supo transitar, supo evadir.
me parece que es muy rescatable porque hay que recordar que se inscriben también en la tradición liberal. Son pues excesos, ¿no? Caminos derroteros negativos a los que puede llevar también la tradición liberal iniciada en Rousseau y si se va uno más atrás en Platón, ¿no? Sí. Pero el hecho de que en México contáramos, como decía el doctor Pedro Palou, con un Churchill mexicano que supo escapar de esos caminos y llevar el liberalismo mexicano hacia su vertiente social en esta interacción entre la historia y el futuro, en esta sociedad fluctuante, ¿no? Donde no hay un camino definido, pero sí hay una vocación que se recuerda todos los días gracias al estudio del pasado y a la interacción entre los mismos seres humanos pensantes en el presente. Creo que es lo que nos permitió por muchos años mantener una cordura, una esencia entre nuestro presente y pasado. Entonces yo lo felicito por esta presentación. Me llamó también la atención esta parte en donde dice que cuando trabajó con Heriberto Jara, que fue uno de sus primeros trabajos, me parece que él tenía como 18 años, ¿no? Joven, muy joven. Muy, muy joven. Él aprendió bueno, Heriberto Jara decía que él era un socialista, ¿no? Usted comentaba. Entonces, siendo su primer jefe, yo solo me puedo imaginar la influencia que debe haber tenido él, porque, pues como usted bien dijo, el liberalismo se puede entender en su acepción ilustrada o en su acepción democrática. Y claramente para Reyes Heroles, pues esta experiencia con Heriberto Jara debe haber sido muy nutritiva para, pues, digamos que conducirlo hacia el camino del liberalismo social, el liberalismo democrático. Pues yo quisiera abrir la mesa para, pues, una conversación entre nosotros, entre Pedro Palou, usted y yo. Y me atrevo a lanzar una pregunta. Yo creo que es muy interesante y muy oportuno también que en estos tiempos actuales, 2021, a los 100 años de Reyes Heroles, en donde también estamos viendo pues muchas de los defectos a los que ha llevado el liberalismo. Ya logramos escapar la etapa de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, pero se ha visto que hacia los años recientes, pues el parangón de la democracia y del liberalismo que era Estados Unidos, pues claramente deja mucho que desear, ¿no? Es un modelo de país que se ha venido abajo. Yo creo que todos podemos coincidir en que fenómenos como el presidente Trump pues nos ponen a temblar porque se parecen mucho a otras crisis del liberalismo que fueron pues, el ascenso de Hitler en 1933. Entonces, yo me pregunto, ¿no es hora también de a la vez que homenajeamos y alabamos todos las bondades del liberalismo y de sus defensores como Jesús Reyes Heroles, ¿no valdría la pena también poner un poco en la balanza qué fue lo que se dejó en 1857 de lado cuando decidimos incursionar por esta ruta? O sea, ¿cuáles son esas caras ocultas del liberalismo? Puedo pensar en algunas, como por ejemplo, pues los derechos civiles, por ejemplo, los derechos humanos, que está como en el núcleo del liberalismo. Se puede decir en gran medida que han perdido gran parte de su esencia. Hoy tenemos movilizaciones en Estados Unidos por ataques contra la población afroamericana y, digo, no cuesta mucho trabajo en México mismo darnos cuenta de que esos valores tan encumbrados por el liberalismo, pues no están, digamos que, profundamente arraigados en nuestra cultura. No somos una sociedad absolutamente defensora ni de la mujer, como hemos visto en fechas muy recientes, ¿no? El papel de la mujer en la sociedad todavía está muy cuestionado. Digamos, llevamos 200 años conviviendo con estas ideas hermosas en el discurso, pero ¿por qué no arraigan? ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de lado en la época de la Guerra de Reforma, cuando personajes como, bueno, ahora lo menciono, Gutiérrez Estrada, porque recordemos que el liberalismo nació en una época en donde estábamos entre el monarquismo y el liberalismo, el republicanismo, ¿no? Entonces cogimos el liberalismo, obviamente queremos
democracia, derechos para todos, este concepto de la igualdad entre todos que viene de las ciencias, es una extrapolación de conceptos científicos nacidos en Galileo, Copérnico, la física, etcétera, se llevan a la ciencia, bueno, a la política, más adelante a las ciencias sociales, pero ¿qué se pierde en el camino? Porque no parece como que hemos realmente defendido de una manera mística o de una manera, digamos, no es como el derecho divino de los reyes, que se mantuvo por muchos siglos. Aquí es una invención que no se ha logrado sostener y calar y filtrar realmente en el imaginario colectivo. Esa sería un poco mi pregunta. Yo quisiera intervenir muy poco porque creo que el especialista es Ricardo, pero sí pensaría que más que se haya dejado algo, creo que desde el principio no hicimos bien la tarea. Yo escribí un libro antes del fracaso del mestizo que se llama La culpa de México, que intenta reflexionar qué pasó en el siglo XIX, que es el siglo crucial. Y lo que yo sostengo ahí es que la culpa es de las élites. Las élites se comen el neoliberalismo, se comen el liberalismo, se comen todas las alternativas populares y regionales. Y esto diciéndolo en la Feria Internacional del Libro Universitario en Veracruz es muy importante. Yo mismo soy de provincia, soy de Puebla. Veo la realidad de mi país desde la región. Me formó don Luis González en el Colegio de Michoacán con la microhistoria. No veo los fenómenos solo nacionales, como si hubiera una especie de posible lectura de lo nacional que no pase por las propias evoluciones históricas de las regiones. Y recuerdo justo para contestarte que en algún momento del debate de ampliar la Cámara de Diputados, Valentín Gómez Farías, no cualquier otro, Valentín Gómez Farías dice, cuidado, no va a haber suficiente gente de bien para llenar los huecos de esos nuevos diputados, gente de bien. Entonces, más que una tarea que no hicimos, creo que Ricardo lo apuntaba muy bien, es que la solución está en esa democracia social y no en ese liberalismo social y no ese liberalismo ilustrado. Claudio Lobnitz ha escrito, antes de esto último que ha estado trabajando sobre las transformaciones de estos últimos 30 años, ha escrito una de las mejores biografías intelectuales de los hermanos Flores Magón. En los hermanos Flores Magón podemos ver otras soluciones. En el plan de Ayala, en Otilio Montaño, como teórico del plan de Ayala. E incluso, obviamente, en el jaramillismo y en Jaramillo en Morelos, otra vez desde lo regional. Y en Veracruz, por supuesto, Jara, en algún momento, como en Yucatán, Carrillo Puerto. Yo siempre he pensado el país como un país múltiple. Y hasta que no aceptemos, primero que nada, que no somos una sola nación, que somos un país plurinacional, no solo pluriétnico, con muchas naciones, ese es el gran problema. Y a mí sí me preocupa, y por eso terminé un poco exaltado mi intervención, me preocupa este revisionismo histórico de este sexenio, ¿no? Que puede verse simplemente desde el capricho de cambiarle el nombre al Puente de Alvarado, o de decidir por decreto que se cumplen 700 años de la Ciudad de México, pero también de pedir que pida disculpas al actual reino de España. Yo imagino a Felipe diciendo, pues es que yo soy Borbón, yo no soy de esa otra familia real, a mí qué me piden, yo no estaba allí, ni mi familia reinaba en esa época en España. Pero además, eso nos hace olvidar que en la propia realidad de México había muchas regiones, había muchas culturas, y muchas de ellas sojuzgadas y sometidas por los mexicas. Entonces, yo creo que revisar la historia, así como se está haciendo, sobre los pantalones, a abuela pluma, nos va a hacer mucho daño a la larga. Y yo solo terminaría insistiendo un poco en lo que ha dicho Ricardo desde el lado
No por nada Croce finalmente es uno de los grandes maestros de la revisión gramsciana. Gramsci lee a Croce con un cuidado enorme y a Gian Battista Vico, que es maestro de los dos. Y pensar en la revolución pasiva. Yo siempre digo, ¿por qué la 4T, o por qué quien sea, va a quererse abrogar el derecho de modificar por entero el país como si no hubiera condiciones sociales para esa modificación que hubiera que cumplir? No se puede cambiar el país por decreto. Lázaro Cárdenas, que era en ese sentido genial, supo ver lo que él llamaba una especie de espíritu de fuerza social que se estaba viviendo en los años 30, que permitió hacer una serie de cambios porque estaban dadas las condiciones para esos cambios. Y aún así, la Segunda Guerra Mundial de alguna manera modificó el trayecto que Cárdenas veía para el país porque se dio cuenta que había unas condiciones sociohistóricas que impedían que hubiera cambios mucho más radicales en la siguiente década. Entonces yo creo que Ricardo nos ha dado una lección enorme de historiografía hoy y nos ha respondido por qué estos excesos revisionistas podrían hacerle un gran daño. Y también yo creo no revisar con cuidado que a lo que se refería Reyes Heroles es a un tipo en particular de liberalismo, que es el liberalismo social, al que sí le debemos mucho en México. Bien, yo... ¿No me comenta? No, adelante, doctor, por favor. Bueno, yo lo que quisiera, sí, efectivamente, mira, actualmente creo yo que las circunstancias obligan, y sobre todo las condiciones de la epidemia y todo esto que ha llevado a una tensión no solamente local, nacional y mundial, hay en estos momentos en los cuales las organizaciones de la Organización Mundial, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, y de los estados, están discutiendo básicamente con preguntas: ¿qué es lo que hicimos mal? No solamente qué es lo que hemos hecho y en por qué estamos acá. Porque si estamos de alguna manera, algunos filósofos contemporáneos, actuales o posmodernos, están poniendo algunas preguntas que son muy relevantes para entender qué cosa es la Revolución 4.0, qué cosa es el poshumanismo y estas cosas de Silicon Valley, y qué cosa es justamente el futuro inmediato o a mediano plazo. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho mal? Yo creo que no sabía que hay un ensayo que ve que estaba haciendo una investigación, Reyes Heroles, volviendo a eso, ¿por qué le interesa el pensamiento de uno que no sería un liberal en estricto sentido? Yo insisto, la historia de las mentalidades, la historia de las reconversiones, de los valores políticos, de las adecuaciones, de lo que se ha visto en los procesos frustrantes de revoluciones del siglo XX, que logran, avanzan, pero que también hay cosas que dejan pendientes y que o las dejan inconclusas o las dejan, si ustedes quieren, traicionadas. Entonces sí es interesante ver que hay dos conceptos, al menos que con eso concluyo. Una cosa es el revisionismo, que nos está causando ampollas, pero otra cosa también es el peligro de la restauración. Porque la restauración, aunque sea un matiz lingüístico, la restauración es riesgosa. Porque sí hay tendencias que están queriendo como echar para atrás lo poco avanzado, y eso es peligroso. Cuando vemos nosotros desplantes lingüísticos o verbales de que vamos a recomponer, reestructurar y empezar de cero, hay que ponerse de verdad preocupados, porque estamos hablando de una desestructuración en lugar de una construcción del proceso democrático. Tiene toda la razón, doctor. Pues este tema da para mucha discusión. Realmente yo quisiera alargar esta sesión para poder explorar todas estas disyuntivas que presenta el tema del liberalismo, el tema de Gutiérrez Estrada, una de las concursantes que ganó mención honorífica, Burelli, Magdalena Burelli, escribe y estará publicado en nuestra revista Praxis, www.praxisrevista.com, un ensayo en donde
pone su atención en el tema que usted menciona de Gutiérrez Estrada, ¿no? ¿Por qué Reyes Heroles al final de su vida comenzaba a escribir un libro sobre este monarquista que en algún momento sugirió que México debería ser gobernado por un príncipe europeo? Esto muchos años antes de que llegara Maximiliano. Entonces, a mí me parece muy sorprendente esto, porque normalmente los seres humanos, y más pues cuando ya llegan a la edad madura, se encierran en un mismo tipo de ideas, ¿no? Pero no es el caso de Reyes Heroles. Él quería siempre estar en el límite de en la vanguardia o en los límites de su sistema de creencias, ¿no? Siempre cuestionándolo, siempre buscando falsear, porque este es además un rasgo central del liberalismo que se basa en la ciencia, en el método científico. Hay que falsear las certidumbres, ¿no? Hay que buscar cosas que desafíen nuestras creencias. Pero Reyes Heroles leía a Santo Tomás, leía a los neotomistas como Jacques Maritain, leía a filósofos como Martin Buber o Emmanuel Levinas. Entonces, vemos a un intelectual que abreva de tradiciones intelectuales, pues que no necesariamente vienen del propio liberalismo, ¿no? Y a mí eso me abre la duda de decir, bueno, seguramente podríamos perfeccionar no solo el neoliberalismo que ya no nos gusta, sino el liberalismo en sí mismo, ¿no? Creo que ya es hora de empezar a volver 2 siglos atrás y replantear cómo surgió este liberalismo, sobre qué certidumbres, por qué tiene un lugar tan central la ciencia, porque realmente es de ahí de donde surge, y llega a extremos como el conductivismo, ¿no? De Skinner, por ejemplo, estos investigadores norteamericanos que han llegado a considerar todos nuestros valores culturales como, pues casi incluso los derechos humanos, pues como fantasías sentimentales, ¿no? Porque realmente esos no son comprobables por la ciencia. Así es. Entonces, muchas cosas que conforman nuestra cultura política no se pueden sustentar en conceptos nacidos en la física de hace muchos años, sino que requieren de lo áureo, requieren del pensamiento místico. Y eso es algo con lo que todavía hoy en día nosotros no podemos hacer las paces, porque nos parece retrógrada, porque precisamente, y sobre todo en México, el liberalismo surgió en contraposición con la religión organizada. Pero no solamente combatimos a la religión organizada, sino la idea misma de lo sagrado. Y eso también aplica para el concepto del individuo, del ser humano. Entonces, el ser humano nada más tiene derechos en términos de la ley, pero no en términos de una concepción filosófica que lo arrope. Bueno, en fin, ustedes son los ponentes y no yo, una disculpa. Pero quisiera, para terminar, dar la palabra también en este foro al doctor Raziel Martínez. En esta última parte, el doctor Raziel Martínez nos va a hacer el cierre, porque hemos llegado al fin del homenaje de Jesús Reyes Heroles, que inició el 3 de abril, y quisiera nada más hacer una presentación de él. El doctor Raziel Martínez Gómez es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada, España. Investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Docente en la especialización en estudios de cine. Colabora en las revistas La Palabra y el Hombre y Criticismo. Ha ganado premios en los géneros de crónica y ensayo editorial. Y entre sus libros más recientes se cuentan Arráncame la iguana, Desafíos de la identidad en el cine mexicano, Cine de géneros, Entre Adán y Guerras, Cine Contexto y Jalapa sin variedades. Actualmente es defensor de las audiencias en Radio Televisión de Veracruz, representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y director general de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctor. Gracias, Alex. Pues una lástima cerrar. Yo quisiera que siguiéramos con esta charla. Estábamos chateando Germán Martínez y yo y decíamos, hoy pues estamos escuchando cátedra, pues vamos a seguirnos. Pues seguramente tendremos otros momentos para hacerlo. Bueno, a nombre de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, queremos felicitar a la revista Praxis, a su director general, mi amigo Ramón Rodríguez Rangel,
por estas jornadas que conmemoran el centenario del nacimiento de Jesús Reyes Heroles. El mismo día que nació, el 3 de abril, realizamos el panel titulado Los 100 de Jesús Reyes Heroles, que organizó Praxis UV, en el que destacados intelectuales compartieron reflexiones sobre el valioso aporte del político intelectual tuxteño a la historia y la vida política del país. En el panel, que se transmitió en vivo desde los canales de Facebook de TLV y de la revista Praxis, participaron la rectora Miguel Basáñez, ex embajador de México en Estados Unidos, Guillermo Chao, periodista y académico de la Ibero, y José Alberto Hernández Melgarejo, académico de la Facultad de Derecho de la UB, y moderó el doctor Sevilla. Y hoy estamos culminando con estas jornadas, con este estupendo conversatorio donde Ricardo Corso, mi amigo querido, héroe de 1000 academias, con Pedro Ángel Paló, de quien no solo soy su lector desde la generación del crack, sino también por los alimentos terrenales que nos regaló Paló en su extraordinario programa de cocina del Canal 22. Y moderó en esta ocasión Alejandro Basáñez Beltrán, director editorial de Praxis, con quien, por cierto, coincidimos en esa imperiosa necesidad, como lo vimos en este conversatorio, de leer sobre la historia del Estado mexicano y sobre todo subrayar el pensamiento del siglo XIX. Sara Ladrón de Guevara nos recordó que Reyes Heroles perteneció a esa rara, más bien escasa, pero real y tangible estirpe presente y actuante a lo largo de nuestra historia de hombres de ideas que son al mismo tiempo hombres de acción. Y de esa afortunada combinación de ideas y acción es de donde surgen las instituciones, nuestras instituciones. Por supuesto que tendré que mencionar la importancia del certamen, los ganadores del certamen de ensayo, que fueron 42 trabajos extraordinarios, y no menos extraordinario fue el jurado con Adolfo Castañón, con Patricia Rosas Lopategui, con Celina Márquez y con Juan Francisco Hernández. Y solamente quisiera agregar a estas dos cátedras que tuvimos hoy algunas ideas de Federico Reyes Heroles, de su libro Orfandad, que parece que podrían integrar y cerrar con muy buen sabor de boca estas jornadas de Reyes Heroles. Aunque no necesariamente orfandad, se trata de un parricidio simbólico, su propósito sí tiene visos iconoclastas. Quiere matizar a la figura, humanizar al estereotipo que han querido ensalzar como si fuera una maquinaria política, un tipo ideal de son politicón y que, como lo plantea Federico, se matiza con detalles personales que lo vuelven a la tierra. Federico escribe que con los años descubrió que a muchos les ha costado establecer puentes entre el hombre público y el personaje de sus recuerdos. Los estereotipos, dice Federico, son muy pesados, pero les garantizo que eran el mismo. Sin embargo, me atrevo a señalar que Reyes Heroles fue lo más cercano a la definición aristotélica porque tuvo la enorme capacidad de crear alianzas, hacer política entre un México postrevolucionario todavía con fuertes cacicazgos como el de Gonzalo N. Santos, el ya mencionado conflicto de 68, y liar con los intereses de una nueva élite política que bien puede entenderse en el libro de Basáñez, La lucha por la hegemonía en México, y que también mencionó Paló, se enfrentó a personajes de la calaña de Conjitú. Díaz Ordaz caló a Reyes Heroles con la modificación del artículo 82, pero don Jesús no escuchó el canto de las sirenas. Orfandad reconoce su inteligencia, por supuesto, pero Federico habla mucho de la tenacidad de don Jesús. Reyes Heroles era un workaholic, descansaba haciendo adobes, dice su hijo. Era subdirector del IMSS, daba clases a las 7 y le sobraba tiempo para leer el pensamiento del siglo XIX o leer teoría política o filosofía o literatura. Y termino. Reyes Heroles fue en muchos sentidos Ruiz Cortinista, y no solo me refiero a la imagen austera del ex gobernador de Veracruz y expresidente de México. Don Adolfo era supersticioso y siempre tocaba madera. A don Jesús le recomendó siempre traer un palillo de dientes en la bolsa del saco, cuestión que adoptó de inmediato. Años después, relata Orfandad, Jesús Reyes Heroles cambió algo más elegante, unos lapiceros forrados de madera.
que después compró varios juegos para su tranquilidad. Y dice Federico, y lo peor es que es contagioso. Yo también toco madera. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias, Raciel. Y bueno, vamos a dar por concluida esta sesión y simplemente quisiera pasar la palabra una vez más a Pedro Ángel Palou y al doctor Ricardo Corzo para despedirnos. Pedro Ángel, por favor. Solo agradecer nuevamente a la Universidad Veracruzana y a la revista Praxis. Ha sido una muy suculenta conversación. Se quedan muchos platos en la mesa, pero ese es el chiste de los alimentos terrenales, como decía Raciel, volvernos a ver y, como decía don Alfonso Reyes, estar en grata compañía. Muchas gracias. Doctor Ricardo Corzo. Igual suscribo lo que ha dicho Pedro y agradezco de verdad, muy sinceramente, la oportunidad de, pues con la revista Praxis, con la Universidad Veracruzana, de que se difunda estos valores, son significativos para nuestra cultura política. En el país, felizmente, hemos tenido de todo, de dulce, de chile y de manteca. Él es verdaderamente caso especial. Pero como él, yo creo que es para los educandos, para las generaciones presentes, pues es un guía que debemos nosotros de tener muy presente. Creo que ha recibido los reconocimientos públicos convenientes, pero nunca está más seguir buscando y rastreando. Por eso celebro mucho que se haya dado el certamen, porque está dando oportunidad de que se hagan nuevos estudios sobre la obra inmensa de Reyes Heroles. Muchas gracias. Pues bien, solo me resta agradecer a la coordinación de la Feria Internacional del Libro Universitario por este espacio y recordarles que desde este pequeño rincón de la náhuac, que es Tuxpan, Veracruz, recordamos a los grandes personajes que han hecho historia y que nos impulsan cada día hacia la reinvención de nosotros mismos, porque hay que recordarlo, los seres humanos somos y seremos siempre seres en constante cambio y renovación. La transmisión de este programa estará en nuestra página de Praxis, www.praxisrevista.com, así como en el Facebook de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. Muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. Pues muchas gracias. Realmente tuvimos una charla que, como bien nos dice Pedro Ángel Palou, dejó muchos platos en la mesa para poder todavía saborearlos. Y para ello, pues yo creo que es muy importante recordar ese pensamiento de Jesús Reyes Heroles, nacido en Tuxpan, Veracruz, hace 100 años. Y bueno, fueron unas cátedras, justo lo que escuchamos de Pedro Ángel Palou y de Ricardo Corzo, y la intervención de Alejandro Bazáñez, sin duda alguna, también fue muy importante, así como también el cierre de Raciel Martínez. Ojalá esto nos diera también camino para, así como se hacen muchas cátedras en la universidad, tener la cátedra Jesús Reyes Heroles. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento, en esta actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que estamos en Facebook Live también y esta plática la podrán disfrutar en YouTube también en otro momento. Los invitamos también a que participen y a que consulten nuestra plataforma filu.v.mx. Por nuestra parte en este momento, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches.